Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Garzón Cárdenas, pertenezco al curso de contabilidad del grupo 3 y a continuación voy a hacer la exposición de los conceptos contables del trabajo colaborativo. En la siguiente presentación encontraremos a detalle todos los conceptos contables y sus especificaciones que se dan en la contabilidad financiera de una empresa y las metodologías abordadas para los conceptos contables. El objetivo es que cada estudiante aborde los conceptos contables para su interpretación y conceptualización con el fin de aplicarlos y abordar con detenimiento sus características, profundizando su metodología e implementación en la contabilidad. La definición de la contabilidad: ese es un proceso que elabora la información de las empresas de comercio, de producción y de servicios. Tiene tres principios contables básicos que se comprenden en todas las transacciones de un ente económico, independientemente sean en efectivo o en crédito. Se causan en estado de resultados, se acumulan en el estado de situación financiera y todas las transacciones en efectivo se acumulan en el estado de flujo de efectivo. Este procedimiento se llama la trilogía de la contabilidad. Dentro de las definiciones de la contabilidad podemos encontrar los siguientes conceptos: recolectar, identificar, medir, clasificar, codificar, acumular, registrar, emitir estados financieros, revela, interpretar, analizar, evaluar la factibilidad, informar y seguimiento. Para emitir los estados financieros se hace el seguimiento del desarrollo de las operaciones de un ente económico de forma clara, compleja y fidedigna. Aquí encontramos los conceptos anteriormente que vimos, que el primero es recolecta, que son todos los documentos y soportes de contabilidad. Identifica cada transacción, la sustancia o relación económica, causa, efecto y control de la cuenta precisa. Medición del valor económico de bienes y su capacidad para producir riqueza para el ente económico. Clasifica documentos, soportes de contabilidad por grupos homogéneos de operaciones para continuar en el siguiente proceso. Codifica cada soporte mediante un código, estableciendo en el plan de cuentas para los comerciantes de acuerdo al sector y las necesidades de su información. Acumula en el comprobante todas las operaciones similares a una determinada cuenta expuesta en los soportes de contabilidad durante un periodo contable. Registra los libros auxiliares tomando en cuenta el comprobante de contabilidad para elaborar después los libros principales de contabilidad, que son el diario, el mayor, los balances y los inventarios. Emite estados financieros mediante la elaboración de la hoja de trabajo con el objetivo de verificar la información y darle valor razonable y terminar el proceso contable. Revela los componentes de estado de situación en su materialidad y relevancia para interpretar la información para la toma de decisiones económicas. Interpreta los resultados de la contabilidad, justifica y elabora indicadores financieros y de gestión para encontrar respuestas al desempeño de la administración. Analiza problemas mediante el estudio de su causa y efecto para plantear soluciones y planes de mejoramiento para las situaciones que nos permiten en el éxito en el mediano y largo plazo. Evalúa la factibilidad de las operaciones propias de negocio y se muestra otras alternativas en un horizonte en la perspectiva que se desea. Informa los resultados al gerente para que éste apruebe los informes que se emitirán a los socios para la toma de decisiones en mejoramiento del futuro de la empresa. Seguimiento mediante los indicadores de gestión de los planes de factibilidad financiera para el cumplimiento de metas objetivos de mejoramiento durante este periodo contable. La contabilidad es la ciencia mediante la cual se registran, clasifican y se resumen las operaciones realizadas y aquellos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan en la entidad, estableciendo los medios de control que permiten presentar información cuantitativa expresada en unidades monetarias para que de su análisis e interpretaciones se pueda tomar las decisiones. Encontramos también los fundamentos de la contabilidad, que es el sistema de información encargado del registro y clasificación económico-financiera que requieren los usuarios para la toma de decisiones en las actividades económicas. Entre esas encontramos el sistema contable, que es el conjunto de métodos y procedimientos, recursos materiales y humanos que utiliza la entidad para llevar sus registros contables.
Aquí pues tenemos un sistema contable y pues de ellos pues tenemos medios materiales, justificantes, normativa contable, los informes, procedimientos y personal. Elementos básicos de las cuentas contables anuales. Los informes que elabora la contabilidad financiera se basan en 5 documentos: el balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto, estados de flujo de efectivo y memoria. Y se realizan con 5 elementos básicos que son los activos, los pasivos, patrimonio neto, los ingresos y los gastos. Como activos pues tenemos que son los bienes y recursos de la empresa con la que desarrolla su actividad económica y tienen la capacidad de producir futuros ingresos. Entre estos pues tenemos terrenos, locales, maquinaria, herramientas, mercancías, inversiones, entre algunos otros. En los activos pues son las obligaciones actuales y deudas de la empresa por adquisición de bienes y servicios, y entre estos encontramos pues préstamos bancarios, deuda a proveedores, deuda a la seguridad social o deuda con los trabajadores. En el patrimonio neto, pues parte residual de los activos de una empresa, una vez deducidos sus pasivos, incluye aportaciones a los propietarios. En los ingresos, pues tenemos los incrementos del patrimonio neto, distinto a las aportaciones de fondos por parte de los propietarios, como en consecuencia de las actividades económicas de ventas y de bienes o prestación de servicios. Los gastos, pues son la disminución del patrimonio neto, distinta a las distribuciones de los fondos en la entidad de los propietarios como consecuencia de las actividades económicas de adquisición de bienes y servicios. Pues el ciclo contable, pues la necesidad de elaborar las cuentas anuales para cada ejercicio económico con una duración de un año se materializa desde el punto de vista del ciclo contable en la realización de un conjunto de operaciones que se repiten todos ellos y que dan lugar al denominado ciclo contable. Aquí podemos tener pues la fase del ciclo contable, que pues la primera es la apertura de la contabilidad, que se le denomina pues asiento de apertura, las operaciones del periodo, ajustes de fin de periodo, elaboración de cuentas anuales y la última sería el cierre de la contabilidad. Tenemos clasificación y naturaleza de las cuentas. En esta pues parte la componen las cuentas contables. El nombre, pues en esto es el nombre de la cuenta. Este es el espacio se diligencia el titular al que se le refiere a la cuenta en el que estamos registrando. El detalle del debe o débito se registra al lado izquierdo de la cuenta e indica lo que la empresa y si la suma de los débitos es mayor a los créditos, se evidencia un saldo deudor en las cuentas contables. El detalle del haber o el crédito se registran en el lado derecho de la cuenta y este es el que refleja todo lo que sale de la empresa. Si la suma de los créditos es mayor a lo que los débitos, el saldo es acreedor. Los saldos, pues aquí se detalla la diferencia entre el debe y el haber. Y pues clasificamos las cuentas contables, pues estas se clasifican en dos grupos: las cuentas reales y las cuentas nominales. Las cuentas reales se le denomina así porque siempre están abiertas por más de un periodo contable, conservando sus balances. Por lo general, este tipo de cuentas son utilizadas en el estado de situación financiera. En estas cuentas contables se encuentran las siguientes subcuentas principales. Tenemos los activos, que pues reflejan todos los bienes y derechos de una empresa, ya sean tangibles o intangibles. Tenemos los pasivos, reflejan las obligaciones que tiene un negocio en alguna entidad. Como ejemplo tenemos pues la obligación que tiene una empresa de pagar algún préstamo. Tenemos el capital, que refleja las aportaciones de los dueños de la empresa o las aportaciones que hacen los socios o los inversionistas externos. Las cuentas nominales, pues se le denomina así porque se cierran cuando se finaliza cada periodo contable. Luego de esto su balance o registro iniciará desde cero. Este tipo de cuentas contables se utilizan en el estado de resultados o en el estado de ganancias. En estas cuentas se encuentran las siguientes subcuentas principales: los ingresos, que reflejan el dinero que entra a una empresa como resultado de las actividades económicas de la misma. Los costos, que es el reflejo de todo desembolso de dinero cuyo fin es generar un activo que sea beneficio económico para la empresa. Los gastos, pues se refleja los egresos o salida de dinero que están destinados a la distribución de un producto.
pues encontramos también las naturalezas de las cuentas contables. Pues aquí en Colombia se organiza de acuerdo con como lo reglamenta el artículo 14 del PUC, que es el Plan Único de Cuentas, y se desprende pues la clase, que es primer dígito, grupo con 2 primeros dígitos, cuenta con 4 primeros dígitos y la subcuenta con 6 primeros dígitos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo serían las cuentas. Entonces, pues el primer dígito, el 1, que aquí en este ejemplo sería el activo, que sería la clase de cuenta, el 11 que es disponible, que sería el grupo, el 1110 que serían bancos, que sería cuenta general, el 111005 que serían bancos nacionales, que sería una subcuenta, el 1110 05001 que sería Banco de Bogotá, que sería como cuenta auxiliar de la empresa. En este tipo de cuentas se pueden registrar de la siguiente forma según su naturaleza. Tenemos pues la clase, el tipo y la naturaleza. Las de clase 1 que son los activos, su naturaleza es débito, la clase 2 que son los pasivos, que su naturaleza es crédito, la clase 3 que es el patrimonio capital, que su naturaleza es crédito, la clase 4 que son los ingresos, que su naturaleza también es crédito, las 5 que son los gastos, que su naturaleza es débito, las 6 que los costos son los costos de ventas, que su naturaleza es débito, las 7 que son los costos de producción, que su naturaleza es débito, la 8 que son cuentas de orden deudoras y su naturaleza es crédito, y la 9 que son cuentas de orden acreedoras, que su naturaleza es débito. Y pues aquí nosotros decimos porque es importante con la contabilización en las empresas, registrar esta información es importante para que la empresa, debido a que este registro contable permite entender el por qué una cuenta aumenta o reduce su saldo, así como construir un estado financiero de valor que permita tomar mejores decisiones frente a los accionistas, inversionistas y dueños de la empresa.